Vamos. Gracias. No aplaudan tanto. Ya voy a tratar de no darle tanto la lata. Así que bueno, cualquier cosa sí que me interrumpen. Así que vamos a partir por el marco básico de qué vamos a hablar. Entonces, estas partículas elementales o fundamentales, vamos a hablar de ellos como los constituyentes más pequeños de la materia. Pese a que esta definición ha ido cambiando con el tiempo. Puede ser el más cerca de los otros, pero finalmente ni siquiera sabemos si son los más pequeños o no. ¿No se escucha? Es que acaba San Micro. ¿Y así se escucha mejor? Ya, Allá. ya, vamos a hablar así. Vamos a hablar así. Y entonces los constituyentes pequeños no tienen estructura interna, son indivisibles, por lo tanto les vamos a llamar fundamentales. Están presentes en todo el universo. Aquí ponemos entonces al famoso Demócrito, una imagen de él, el primero que habló del concepto de que todo se puede reducir a las partículas más elementales o átomos, como él les llamó, de la palabra átomos que no se puede contar. ¿Dónde están? Bueno, están en todas partes. Abre la cerveza, más o menos unos 10 centímetros, pueden ver su vaso, si están tomando cerveza o no. Y si nos empezamos a acercar, podemos ver las burbujas, después quizás las burbujas más cerca, si nos ponemos a unos milímetros de distancia. Y si nos seguimos acercando más, podemos encontrar de repente las moléculas adentro, algunas de las cuales son beneficiosas para la salud. Ya nos estamos acercando entonces a tamaño de nanómetros, 10 a la menos 9 metros aproximadamente, las moléculas y cada una de esas cositas que se podría ver ahí representada simboliza un átomo, cuyo tamaño es más o menos 10 a la menos 10 metros, es decir, 0,0000010 ceros y un, para que vamos a decir el número. Y de ese átomo está el núcleo, que si se fijan, tiene 10 a la menos 14 metros, 4 órdenes de magnitud de diferencia, y aún así tiene toda la gran mayoría de la masa del átomo completo. Además está el electrón, que fue descubierto por Thomson, que fue la primera vez que más o menos se supo que el átomo era divisible, que tenía partes, que tenía un electrón, una carga, algo que podía verse extra. Y bueno, si nos vamos más adentro, hoy en día se sabe que este núcleo atómico que está hecho de neutrones y protones, los mismos neutrones y protones están hechos de quarks, si llegamos a la escala de aproximadamente 10 a la menos 15 metros. Entonces vamos a ver algunas propiedades también y escalas. Por ejemplo, la masa del protón son 1,67 aproximadamente por 10 a la menos 27 kilogramos, todos esos ceros y un numerito al final. Y nosotros, para simplificarnos la vida, vamos a utilizar estas otras unidades que se llaman electronvolts. Ya no vamos a hablar de kilogramos. Aún así, cabe decir que esta también es una unidad de energía, entonces nosotros vamos a medir la misma masa como en unidades de energía. Pero bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Y la masa del electrón, si se fijan, también es varios órdenes de magnitud menos que la masa del protón. Nuevamente, con 4 órdenes de magnitud menos, y entonces si se fijan, la masa del electrón es aproximadamente la masa del protón dividida en 2000. Es decir, es mucho más liviano. Entonces, vamos a calmarnos un rato aquí, y esto de que estamos midiendo la masa con unidades de energía, vamos a ver aquí, entonces pensemos un poco qué son estas cosas. Aquí tenemos una batería Durabel, que tiene aproximadamente una diferencia potencial de 1.5 volts. Y si nosotros le aplicamos esa energía aproximadamente, bueno, si le damos un electronvolt, como es que no era Duracell, era Durabel, entonces no tenía 1,5, tenía 1. Y si uno se le aplica eso a un electrón, ese electrón va a cambiar su energía en un electronvolt. Esa es como la unidad para que tengan una idea. Si aceleramos un electrón con una pila de 1 volt, acelera más o menos un cambio de energía de un electronvolt.
Y es entonces de medir las... A ver, esto está... No sé, todo. Oh, mucho. Ahí sí. Del caos salió la luz. Ahí. Ahí está. Ahí mejor. ¡Aplausos! Esto es la velocidad naturales. Como C es la velocidad de la luz, empieza a aparecer en todas partes cuando uno trabaja con esto, nosotros decidimos que vamos a hacer que todo eso sea 1, para que sea más simple el cálculo y no atravesar todo el rato esa C, y lo que significa que 300.000 kilómetros va a ser igual a un segundo, lo que quizás no tiene mucho sentido porque son unidades que miden distintas cosas, pero bueno, es una normalización y para que se hagan una idea entonces de las escalas que estamos hablando yo con esto. Ahora, vamos a hablar de la famosa dualidad onda-partícula. No les voy a leer todas estas cosas que puse aquí, pero más o menos, antes, hace mucho tiempo, ya existía la teoría acerca de la luz, de si es que la luz, o si es que existía la extromisión o la intromisión, es decir, que si es que la luz llegaba a nuestros ojos, o si es que los ojos tiraban como un láser o una especie de escáner, y que con eso veíamos. Eso era hace mucho tiempo atrás. Hoy en día se sabe que nuestros ojos son solo sensores que reciben la luz. Aristóteles decía que la luz era una perturbación del aire, hablando más o menos como que si fuera algo así como una onda, mientras que Lucrecio decía que esto se componía de partículas. Ya había, en esa época, ya había dudas. Luego en la Edad Media no se hizo mucho en Oriente, pero, o sea, en Occidente. Eso también quizás por culpa de Aristóteles, diría yo, que dejó como todo, no, lo que dice Aristóteles está bien y ya nadie se preocupó nada, nunca más. Mientras que en Oriente no, se siguió haciendo mucha investigación y uno de ellos, por ejemplo, fue Al-Hasan, y él claramente mató la teoría de la extromisión y dijo que todos los objetos finalmente emiten su propia luz y nosotros podemos recibir esa luz. ¿Sí? ¿Por culpa más de la iglesia que de Aristóteles? Bueno, sí, quién sabe, hay mucha ahí la historia hay de todo, ¿no? Puede ser. Pero me refiero como filosóficamente hablando. Pasa a veces en la historia que hay un gran científico que hace algo y después pasa un periodo en el que nadie más hace nada porque es como que lo que dice él es. Bueno, después ya en la edad moderna, entre Huygens y Newton estaba la pelea. Uno decía que era onda, Newton decía que era partícula, unos decían que ciertas partes, algunos experimentos los podían explicar con su teoría y otros no, y el otro lo contrario, y ahí se peleaban, pero ¿quién habrá ganado? Un joven Huygens versus Newton, que era hasta Sears de no sé dónde, así que a Huygens no lo pescaron mucho, y ahí Newton fue como el que la llevó y dijeron que claramente entonces la luz era una partícula. Y después ya en la edad contemporánea, a partir de incluso desde 1800, se hizo un experimento de doble rendija, en el cual se hace pasar luz por dos rendijas, y estas por supuesto, una vez que pasan la rendija, son nuevas fuentes de luz y generan un patrón de interacción, de ondas. Es como cuando dos olas chocan. El agua. Exactamente. Y después, por supuesto, hubieron más, no los voy a hablar de todos, después está el electromagnetismo, con el Planck y la radiación del cuerpo negro. El primero que dice que la radiación se tiene que emitir de los cuerpos que emiten radiación de manera cuantizada. No pueden emitir cualquier cantidad de energía, sino que la energía que emiten está cuantizada, es decir, solo tiene ciertos límites, que es un valor discreto, no es un valor continuo, no puede tener cualquier valor, puede tener 1 o 2 o 3, no puede estar entre medio. Básicamente estaban incluso empezando a hablar de lo que era el fotón. Después, bueno, Einstein con el efecto fotoeléctrico, que él más o menos finalmente asumió que aunque ya se creía que era onda, también se podía comportar como partícula, y después hay muchos más. Incluso se hizo experimento de doble rendija con materia, y la misma materia, como los electrones, también pasaba por dos rendijas, se podría decir al mismo tiempo, o pasaba por estas rendijas haciendo interacción consigo mismo.
Y bueno, ya finalmente con la teoría de Dirac, donde se asume de una ya que hay una dualidad y que la luz se puede comportar tanto como partícula como onda. Y vamos a seguir entonces hablando de esto un poco, rapidito. Se hizo el experimento de Young con electrones, se hacía pasar los electrones por las dos rendijas y generaban al fondo, como ustedes ven ahí, como un patrón de difracción, que es clásico de las ondas, pero empezaron a tirar protones de a uno. Y dejaban la máquina prendida y los tiraban de a uno, y después cuando veían la fotografía también había un patrón de interferencia. Aunque los hayan tirado de a uno, no era como que interactuaban unos con otros. Entonces dijeron, no, esto no puede ser, veamos qué está pasando, por dónde pasan. Y pusieron ahí como unos sensores. Pero cuando pusieron los sensores, ya no se veía el patrón de interferencia. Se veía como si fueran partículas nomás, como que pueden pasar por uno y o por el otro. Se volvía a tener esa como versión clásica. Es decir, no les gustaba que los vieran. Ahí está, entonces si se fijan se empieza a tirar uno por uno, se empieza a poblar en B, empiezan a salir como las primeras imágenes, uno más o menos cree que es como ruido y después empieza a acumular y se ve el patrón de interferencia en E, que claramente hay un lugar donde llegan más y hay un lugar donde llegan menos, aunque los tire uno de uno. Así que no les gusta que los miren. ¿Ven? Más o menos el experimento funciona así. Si uno no lo mira, está el patrón de interferencia, y si uno lo mira, no se ve el patrón de interferencia. Esto significa más o menos que nosotros cada vez que queremos interactuar con ellos, los modificamos. Entonces la única forma que podemos hacer para estudiar estas cosas es aprender cómo los modificamos. Entonces una vez que sabemos cómo los modificamos y sabemos, ok, cada vez que lo vemos así pasa esto, entonces bueno, tratemos de medir ese otro tipo de cosas. No sabemos. No sabemos por qué, es así nomás. Ellos, bueno, básicamente más o menos sí sabemos. Por ejemplo, si los queremos ver, estamos fritos porque para nosotros ver necesitamos que nos llegue luz. Si nos llega luz, esa luz tiene que interactuar con ellos, interactúa y los cambia. Exacto. Entonces eso es quizás uno de los motivos. Bueno, hay otra imagen también del efecto fotoeléctrico que habló Einstein, que si llegan fotones con una frecuencia específica pueden sacar electrones de la materia, como se usan los, por ejemplo, paneles solares. Y otro, por ejemplo, efecto es el efecto Compton, donde si es que viene, por ejemplo, un fotón por la derecha y choca con un electrón, el electrón sale ahí en diagonal como si fuera una bola de pool. Si uno le pega con un fotón, que básicamente son partículas de luz, es decir, las partículas de luz también se pueden comportar como partículas. La luz puede chocar con un electrón cual fueran pelotitas. Esto, por supuesto, siempre depende del experimento que uno haga, porque hay unos experimentos donde se transforman de cierta forma y otros de otra. Y siempre están en relación, siempre hay una variación en función de si se le observa o se le mide o no. Siempre que tú pudieras interactuar con él va a hacer algo. O sea, nosotros para poder interactuar con ellos lo que hacemos es usar sus propiedades que sabemos. Entonces, si pasa por un gas, lo ioniza. Entonces, pongamos un gas y veamos cómo lo ioniza. Solo podemos interactuar con ellos y así saber que están ahí. Pero existe un ejemplo de algo que se haya medido y que no se haya... Ah, no, porque si no se ha medido, ¿cómo sabes? Para medirlo tiene que interactuar con algo. Vamos a hablar de eso porque, por ejemplo, los neutrinos nosotros no los medimos en los detectores muchas veces. Ese que mostraste en la lámina anterior es como el experimento que cuando lo miraban pasaba por una... Exacto. Por una rendija, y claro. cuando no lo mirabas pasaba por varias rendijas. Hace la interferencia. O sea, los científicos de esa época se tiraban de las mechas para tratar de explicar esto porque no funcionaba para nada con la teoría de Newton. Y lo deberías acostumbrar. Exacto. Ya, entonces, pues, si vamos a hablar de ondas, hablemos de algo bien sencillo. Una onda tiene una longitud de onda, que es la distancia que hay ahí entre como las dos partes más bajas o las dos partes más altas. Ese es como el largo. Vamos a hablar que ese es el largo. Después la frecuencia, si es que esa onda fuera pasando, es cuántos de esos largos o cuántas de esas unidades de oscilación pueden pasar en una unidad de tiempo. Si pasa 3 por segundo o 3 por minuto, esa sería la frecuencia. Y si se fijan, si la frecuencia es el número de oscilaciones por el tiempo, y yo defino el periodo como el tiempo que demora en pasar una oscilación, yo puedo decir entonces que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Es decir, la frecuencia es el inverso del periodo. Finalmente, la velocidad de una onda, la velocidad siempre ha sido la distancia partida en el tiempo. Si es que por supuesto va a velocidad constante, si yo voy a velocidad constante y avanzo 100 kilómetros
En una hora mi velocidad es de 100 km por hora, eso creo que todos lo sabemos. Por lo tanto, entonces, si la velocidad es la distancia sobre el tiempo, vamos a definirla como la longitud de onda sobre el período. Y como el período es el inverso de la frecuencia, podemos decir que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia. Fíjense entonces, esa onda de ahí abajo, primero tiene alta longitud de onda, es muy amplia, es muy abierta, su longitud de onda es alta. Y si es que eso tuviera que pasar en cierto tiempo, van a pasar pocas crestas, a diferencia de la derecha, que tenemos baja longitud de onda, por lo tanto, alta frecuencia. Por supuesto, también hay que ver si es que varía la velocidad, pero suponiendo que la velocidad es constante, así es. Entonces, las ondas electromagnéticas, por ejemplo, nos rodean, están por todas partes. Aquí el computador emite, todos los cuerpos que están vivos, no vivos, todo emite radiación infrarroja, la luz, los microondas, todo. Y son solo parte de este espectro, el espectro que va desde las ondas de radio, que son ondas de muy baja frecuencia, pasando por el microondas, el infrarrojo, después la luz visible, que son lo único que nosotros podemos ver. Después se pasa al ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Y nosotros lo que podemos ver, si se fijan en el gráfico que tengo acá arriba, es como solo podemos ver la que tiene mayor intensidad. La luz visible es la que tiene mayor intensidad. Y nuestra voz no es la única que logra ver. Pues, ¿Qué quiere decir intensidad? La intensidad de la luz, como que tanta energía trae. Está relacionado con la energía. Ya, entonces las ondas también tienen una energía y esta energía va a ser proporcional a la frecuencia, ¿ya? Entonces va a ser proporcional con esta constante h, que también se podría hablar algo así como una amplitud, la constante de Planck, pero no vamos a hablar mucho de ella. Lo importante es que si tenemos alta frecuencia es una onda de mucha energía. Imagínense que esto no fuera una ola en el mar y uno está ahí flotando y está aquí en la izquierda, la ola sube y lo baja, a diferencia de que si uno está allá que lo sube y lo baja así rápido, claramente la onda de allá tiene mayor energía, puede así como lograr moverte más. Entonces las ondas de alta frecuencia tienen mayor energía. Entonces vamos a acordarnos de eso. Mucha energía significa alta frecuencia, y como es alta frecuencia significa longitudes cortas. Eso es lo que quiero sacar de entender. Altas energías significan longitudes cortas. Bueno, entonces si las ondas se podían comportar como partículas, también las partículas se pueden comportar como ondas. Es decir, a las partículas las podemos asociar a frecuencias. Y esto fue lo que hizo de Broglie. Entonces la longitud de onda de una partícula va a ser esta misma constante h, que es la constante de Planck o algo parecido, partido por el momentum, que es básicamente algo como la velocidad, la masa por la velocidad en este caso, la masa de la partícula. Entonces, nuevamente, si es que tenemos alta velocidad, se fijan acá, la velocidad está en el denominador. Entonces, si es que hay mucha velocidad, este número, si es que esto es una constante y esto es una constante, este número va a ser chico. Es decir, nuevamente la longitud de onda va a ser corta. Entonces pasa lo mismo. Mucha velocidad, alta energía, longitudes cortas. ¿Qué significa eso? Que nosotros con altas energías podemos explorar pequeñas distancias. Y eso es lo que hacemos cuando chocamos protones con mucha energía. Los vemos cada vez más cerca. Mientras más energía le damos, más corta es la distancia a la que podemos ver. ¿Ya? Entonces los aceleradores son como microscopios. Ya. Vamos. Partículas elementales se pueden dividir en dos tipos: las partículas que son de materia y las partículas que son mediadoras o que tienen que ver con las interacciones. Y se dividen según el spin. Las que son de materia tienen spin semi-entero, 1 medio, 3 medios, 5 medios, mientras que las mediadoras tienen spin entero, 0, 1, 2. ¿Qué hay en los de la materia? Electrones, los quarks, que ya dijimos que eran los que formaban los protones y los neutrones. Y si ustedes se acuerdan, estos famosos fermiones siguen el principio de exclusión de Fermi. ¿Alguien se acuerda del principio de exclusión de Fermi? Disculpa, ¿pero qué es el spin? Vamos a esperar hasta el final de la diapositiva para responder a tu pregunta. Ahí está, entonces los fermiones son estas partículas de materia que son elementales, que tienen spin semi-entero. Entonces un ejemplo de eso es el electrón, que tiene spin 1 medio. Entonces ya vamos a lo que es el spin. Bueno, voy a responder la pregunta igual de una. El spin es como otra propiedad que tienen las partículas, tal como las partículas tienen masa y tienen carga, tienen spin. Y el spin a veces se decía que era como cómo rotaba.
Pero a mí no me gusta esa interpretación porque significa que para rotar tiene que ser como una pelota y las partículas no son pelotas, son como ondas, y si que son partículas son puntos que no tienen dimensión, entonces no puede rotar. Porque no tiene fondo. En cambio, me gusta verlo más como incluso lo que se llama que es el momento magnético intrínseco de la partícula. Es que la partícula también es como un imán. También tiene como un polo magnético norte y sur chiquitito de su escala, y ese también puede estar apuntando de un lado al otro, y en el caso de los fermiones es como, en el caso de un medio es como eso, es como norte-sur. ¿Ya? Es como su propio imán, la partícula tiene su propio momento magnético. Sí, las partículas no rotan, pero tienen momento angular igual. Sí. ¿Y eso cómo se interpreta? Tiene que ver con eso, con el acoplamiento del spin, con la órbita y eso, tiene que ver finalmente como con el spin. Pero no están rotando. O sea, así yo lo interpreto yo. Tienen un momento magnético intrínseco que después se acopla también con el momento angular. Yo diría. Ya, entonces, dado que son fermiones, siguen el principio de exclusión de Fermi. Y esto, ¿quién lo sabe? Que es la pregunta que le voy a hacer. ¿Alguien se acuerda del principio de exclusión de Fermi? No, pero de Pauli sí me acuerdo. O sea, perdón, de Pauli, perdón. O sea, es que como eran fermiones, le puse aquí Fermi, me equivoqué. No, Pero es lo mismo básicamente porque son fermiones, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo ahí, el principio de exclusión de Pauli. Y básicamente lo que uno tiene que hacer cuando empezaba a llenar los electrones en las capitas del... Exacto, de los átomos, entonces tiene que llenarlo primero el primer nivel, luego el segundo. Básicamente si uno quiere poner muchos electrones, por ejemplo, no los puede poner todos en el nivel más bajo de energía. Entonces va a tener que empezar a ocupar los niveles más altos porque los niveles más bajos empiezan a vaciar, a llenar. Entonces van a tener que empezar a ponerse más afuera y esto un poco hace como espacio. Y eso le pasa a los fermiones, ocupan espacio. No los podemos poner todos en el nivel más bajo, como en este dibujo, como si fuera un potencial acá. Todos abajo en el cero no pueden estar, no les gusta. Por eso están como que se excluyen. Entonces, sí, en cambio, si estoy en los niveles más bajos, en el caso de los bosones, pueden estar todos en el nivel fundamental, les da lo mismo, como no ocupar espacio, se pueden ir todos para abajo. Esa es la diferencia entre estas partículas debido al spin. ¿Ya? O sea, eso nivel de spin les da esas características, exactamente. Pero cuando hablas de nivel alto y bajo, ¿es espacialmente hablando? No, es como de energía. Si tú quieres ir al nivel más bajo de energía, al nivel así como cuando no está excitado de ninguna forma, los electrones van a tener que ordenarse en ese orden. En cambio, en el caso de los bosones pueden estar todos en el nivel más bajo sin ningún problema. Entonces, estaba la pregunta incluida en la diapositiva, si le podían recordar lo que era el spin, entonces más o menos eso es. Ya está respondida. Entonces, las partículas de materia, centrémonos un poco en estas. Ya conocemos algunas, los electrones, y ya hablamos de los quarks, estos que hacen el protón, y los que hacen el protón se llaman los quarks up y down. Ese fue el nombre que le pusieron, fueron súper creativos. Y bueno, estos componen toda la materia ordinaria que nosotros estamos acostumbrados, o sea, todo lo que tocamos nosotros mismos, la Tierra, las estrellas, todo lo que vemos, todo nosotros lo que estamos acostumbrados está hecho de estas tres cosas. Pero existen más, que no componen la materia común que nosotros estamos acostumbrados, pero existen. ¿Ya? Entonces, igual las partículas de materia las podemos subdividir en leptones y quarks. Entonces, por ejemplo, uno de los leptones es el electrón, que fue descubierto en 1897 en estos rayos catódicos. Se calentaba un filamento y se le ponía una diferencia potencial y salían volando electrones de ahí. ¿Ya? Entonces ahí el gallo se dio cuenta que el átomo podía emitir estas cosas. Entonces eso fue una revolución porque significaba que el átomo tenía estructura. El átomo no era una cosa indivisible, sino que uno le podía sacar electrones. Y también están, por ejemplo, un ejemplo de leptones, los neutrinos. Quizás han escuchado de ellos. Son neutrales en carga, por eso su nombre, y para que como son tan livianitos. Es más, cuando armaron el modelo estándar pensaban que no tenían masa. Pensaban que no tenían masa, eran demasiado livianos. Que le llamaron neutrinos, así como que son chiquititos. Y esos fueron primero conjeturados, en 1930,
solo para hacer una compensación de energía. Siempre la energía se ha dicho que no se pierde, ¿cierto? Entonces, basado en esos principios y en un decaimiento de neutrones, el neutrón puede decaer un protón y un electrón, pero como que falta energía y sale como rebotando. Huele mal. Pura gas. ¿Huele a gas? No sé, no lo malo. No, no es. Ah, vale, ya. La pizza, la pizza. Eso fue lo que Ya, se ya, no asustámonos. ¡Corran! Corriendo la cosa que es. Ya, entonces los famosos neutrinos fueron pensados teóricamente para hacer una compensación de energía y efectivamente los midieron 26 años después y bueno, hay más leptones. Quarks, los quarks primero los pensaron Gell-Mann y Zweig en el 64 y después fueron también detectados. Fueron primero pensados teóricamente para solucionar ciertos problemas en los experimentos. Era como que les hacía el experimento de tirar un electrón contra un protón y pasaban cosas raras. Entonces empezaron a dar cuenta que el protón no era una partícula elemental, que estaba hecha de algo más. Entonces eso finalmente dice que el protón tiene estructura, está hecho de otras cosas. Y para que nos hagamos una idea, entonces si nosotros agarramos un electrón y le damos un gigaelectronvolt de energía, lo hacemos chocar con un protón, lo puedes explorar a escalas de 10 a la menos 15 metros, que era como lo que dijimos al principio. Esos son justamente como la escala de los quarks, podemos entonces llegar a verlos, ¿sí? Ahí como dato, hay hartos libros de JJ Benítez que son Caballo de Troya. ¿Ya? Son como una novela de ficción, Sí, sí. pero ahí él habla de los quarks para viajar en el tiempo. Sí, me habían hablado de eso, si me han dicho que lo lea, es uno de los libros que está ahí pendiente, es una trilogía, dijiste, son varios, ¿no? No, son como 12. Ya. Es ficción, pero entretenido y incorpora esto también. Bueno, ya saben, ya. Porque el nombre viene de un poema en inglés antiguo. Quarks eran 3. Los quarks eran 3. Entonces, Murray Gell-Mann dijo eran 3, buscó una palabra en inglés y dijo quarks. Un dato Eso no lo sabía tampoco. ¿Quién fue eso? Buena. En el 64. ¿64? Sí. Coincide con lo habrá leído en algún lugar la JBT. Puede ser. Entonces, una cosa rara de estos quarks es que están confinados, no están libres, no los podemos ver libres, no los podemos ver como un electrón, siempre están en grupos, por eso están en el protón, por ejemplo, o en el neutrón. Esos se llaman hadrones, el protón y el neutrón son hadrones, son grupos de quarks, y los quarks siempre están confinados, no los podemos ver. Y esto es debido a que tienen una interacción entre ellos, y esta interacción se debe a que tienen una nueva carga. Es como que tuvieran otra carga, como que fuera la carga eléctrica, pero no es la carga eléctrica, se llama color. Nosotros le pusimos color. ¿Y por qué le pusimos color? Porque si te sumamos el verde, amarillo y el rojo da blanco. Y los protones son blancos, los protones no interactúan por color, pero los quarks sí. Entonces si tiene 3 quarks, hacemos que sumen los 3 colores y dé como blanco, es como una analogía. Por eso lo hacemos como que tengan color, pero no significa que tengan colores, ¿ya? Es una nueva carga que hace que puedan interactuar de la forma que lo hacen, es una cosa teórica. Está distraída, pero no entendí nada porque es amarillo. Tienen color. Una metáfora. Ya. Entonces aquí vamos a hablar más de confinamiento. Estos quarks están siempre en los hadrones, que pueden ser bariones o mesones, pueden estar de A3 o pueden estar de A2 quarks. Incluso ya se han visto de A4 o de A5, pero no se sabe bien si están todos de A4 o si son dos grupos de A2. Ya, entonces eso también se está como investigando todavía. Ya, entonces imagínense que yo trato de agarrar dos y le empiezo a poner energía para separarlos. Pero como ellos están unidos entre ellos, tienen mucha energía y de unión. Imagínense que estuvieran unidos por un resorte, uno para poder romper el resorte tiene que darle energía. O sea, es como, hay que ponerle energía y esa energía es tanta que es más fácil crear un par de partículas del vacío que se crean ahí. Entonces empiezo a sacarlo, relajarlo y se crea un par. Y en vez de poder separarlo y quedarme con el rojo y el verde, me quedo con dos mesones. Dos de estos grupos de quarks. Y eso pasa siempre. Entonces cuando se produce algún quark en el colisionador nuevo, inmediatamente se junta y de la nada y salen hadrones. Pero cuando yo choco protones, entonces salen miles de hadrones. Y eso se llama hadronización.
Pero no es que se cree como materia... Se crea materia de la energía, ¿sí? Por eso pongo la fórmula acá abajo. La energía finalmente es igual a la masa. Entonces tú con masa puedes crear, con energía puedes crear materia, y la materia solo por existir es energía. Entonces yo hago chocar, por ejemplo, hay experimentos que puedo hacer chocar 2 electrones y que salgan 2 muones que tienen más masa que los electrones. Incluso en el LHC yo hago chocar 2 protones y salen miles de partículas, y si tú sumas todas las masas, la masa es mayor que la masa de los protones. Generas mayor masa con la energía de la cual la aceleras, pero generas partículas nuevas, y si sumas las masas son mayores. Pero hay energía que no es masa. Por supuesto, sí. Ya, bueno, puedes terminar al final de la charla, como tú quieras. Y bueno, puse acá la fórmula completa porque la fórmula de energía de Einstein es la de al lado. Y aquí nuevamente hablamos del momentum, y cuando el momentum tiene que ver con la velocidad, entonces si es que la partícula se dijera que está en reposo, este término es cero y ahí queda la famosa ecuación de Einstein. Ya, entonces, las partículas mediadoras son los bosones que tienen spin entero, son partículas elementales también y son encargadas de mediar estas interacciones fundamentales, la electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte. La interacción electromagnética ya todos la conocemos, cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Eso es como lo típico que nos dicen de la interacción electromagnética. 2 cargas positivas se repelen, las negativas se repelen, la positiva con la negativa se atrae. Entonces, ¿cómo explicamos nosotros eso? Fíjense que abajo nosotros decimos que hay una partícula mediadora. Viene un electrón para acá, supongamos que la línea de tiempo va en este gráfico, en este primero nomás hacia la derecha, viene un electrón por acá, viene el otro electrón para acá, y cuando están, por decirlo así, suficientemente cerca, bueno, en realidad siempre podrían hacerlo dependiendo, pero comparten un fotón y comparten esa información, entonces de esta forma sale él para allá y este para acá. Es como que para producir esta como repulsión ellos interactúan un fotón. Imagínense que yo estoy en un bote, aquí Simón para allá, y estamos en unos botes distintos en el agua y nos queremos dejar, empezamos a tirar una pelota de básquetbol y nos vamos a empezar a alejar. Esto no lo podría imaginar. Y por la pelota de básquetbol nos traspasamos energía. Esto es algo parecido, se traspasan la energía e interactúan mediante estas partículas que son mediadoras de las interacciones. Este es el mediador de la interacción electromagnética. Del mismo modo como que este otro bosón de interacción, el W, es el bosón mediador de esta interacción que produce un decaimiento de un neutrón a un protón, un decaimiento beta. El neutrón no es estable y decae a protones. ¿Y cómo decae? Decae a un protón con un electrón y un neutrino electrónico. Entonces, imagínense ahora que el tiempo va para arriba. En este gráfico viene el neutrón, emite un protón que es estable y un W. Por acá se va la carga negativa y por acá la positiva. Si la sumo da cero, el neutrón tiene cero carga. Así que si para allá se va positivo, para acá viene negativo. Y como este es negativo, sale para allá el electrón y además sale ahí como coladito el neutrino. La chapa. Siempre está ahí. Tiene todo que ver cómo se arma la interacción electrodébil entre los neutrinos y los leptones con los bosones débiles. Eso es súper importante. Bueno, en la interacción fuerte básicamente podemos ver que si aquí está un neutrón que tiene sus 3 quarks, no se ve mucho, pero aquí entre medio interactúan con un bosón, y ese mismo bosón, si uno lo ve, está como todo el rato autointeractuando consigo mismo. Y lo mismo acá en cualquiera de los protones tienen estos que son los gluones, que son los que hacen mediaciones entre las interacciones entre los quarks para mantener los puntos de estos hadrones. Y no solo eso, sino que como un remanente, cuando hay interacciones aquí entre medio de gluones, se puede generar, si yo tengo un neutrón, estas partículas, como los piones, que no son fundamentales, sino que son un grupo de 2 quarks, y esos pueden hacer interactuar a 2 neutrones. Entonces los neutrones interactúan por medio de piones, y ni siquiera los neutrones ni los piones son elementales, pero hacen como un mismo tipo de interacción entre partículas que no son fundamentales. Y eso entonces es lo que permite que el núcleo se mantenga unido. Ya, bueno, y otro bosón es el Higgs, es bastante especial, está relacionado con la masa de las partículas, su campo, ¿ya? Y bueno, como mediadoras de la fuerza electromagnética débil y fuerte, ya lo dijimos, entonces está el fotón, los bosones W, más menos, imagínense, este es un bosón que es mediador y que está cargado. Es una interacción
es un bosón de interacción, no es materia y está cargado, tiene carga. Y no solo eso, lo vamos a ver más adelante, estos dos tienen masa. Son partículas que son mediadoras, que no son partículas de materia, pero tienen masa. ¡Chan! Nadie lo sabe, así son. Son bosones de interacción que tienen masa y carga y aún así podrían estar todos en el estado fundamental. Ya, y además tenemos los gluones. Los gluones en ese sentido son más buena onda, solo tienen carga como de color, pero no tienen carga eléctrica, tampoco tienen masa. Ya, entonces, un ejemplo, por ejemplo, de esta fuerza fuerte que voy a poner es cómo se mantiene el núcleo unido. Siempre nos han dicho que el núcleo está hecho de protones y neutrones y que el electrón está por fuera, pero los protones son todos positivos y los neutrones supuestamente no interactúan con el electromagnetismo. Y si son todos positivos, ¿por qué no se repelen? ¿Por qué no se separa el núcleo atómico? Si son todos positivos y las partículas positivas se repelen y el núcleo atómico no se separa, se mantiene unido. Y eso es que hay otra fuerza que a muy corta distancia las atrae, es la fuerza fuerte. Entonces, pese a que dos protones, si yo los acerco lento, se repelen, si yo sigo empujando, los acerco más y más, llega a cierto límite en que están tan cerca que la fuerza fuerte es mayor y se pegan. Eso se podría decir que es como una fusión, se podría decir, de dos protones. Y fíjense entonces lo que pasa acá, tenemos un elemento más pesado, más grande. Entonces este protón que está aquí, con este protón que está acá, están cerca, entonces ya están pegados, porque la fuerza fuerte es más fuerte que la fuerza electromagnética. Pero este que está por acá está más lejos. Entonces es más fuerte la fuerza eléctrica, la fuerza de repulsión. Entonces muchas veces pasa que salen volando ciertos pedazos, como por ejemplo núcleos de helio, que son muy bien unidos. Y eso es básicamente lo que pasa en muchos procesos radioactivos en la naturaleza. Los elementos más pesados emiten partículas porque ya la fuerza fuerte no es suficiente para mantenerlo pegado, entonces gana el electromagnetismo y las saca volando, las repele. Ya, si hay algo parecido. Entonces, ahora sí, después de todas estas cosas que se fueron descubriendo de a poco, nosotros, como nos encanta hacer tablas, hicimos esta tabla. Y en esta tabla están todas las partículas que componen el modelo estándar que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, lo primero, es la mejor explicación de 3 de las 4 interacciones fundamentales: la interacción débil, la interacción fuerte y la electromagnética. La única que no está incluida es gravedad. No podemos incluir la fuerza de la gravedad en este modelo. No se sabe todavía cómo. Entonces, lo que nosotros conocemos de materia ordinaria está aquí: ups, downs y el electrón. Entonces, la primera columna es la primera familia de partículas de materia. Aquí están todas las partículas de materia. Todos estos de acá son los fermiones. Pero pregunta, ¿la familia era por otra cosa? Vamos al tiro a decir lo que es la familia. Estos de acá arriba son los quarks y estos de acá abajo son los leptones. Entonces, leptón no solo está el electrón, sino que tiene unos hermanos mayores como el muón y el tau. Aquí está la masa, la verdad que no se puede ver muy bien, pero a medida que voy subiendo de familia o de generación, la masa sube. Es decir, el muón es el hermano grande del electrón. Tiene la misma carga eléctrica, el mismo spin, todo. Es igual al electrón, solo que es más masivo. Y lo mismo el tau. El tau es más masivo todavía. Lo mismo con el up y el down. Partieron haciendo estos experimentos y empezaron a encontrar que había otro. Como que había de repente estados que decían, pero no puede ser, porque si estos siguen el principio de exclusión, no pueden estar de Pauli, no podrían haber, este estado no podría existir, no podría ser, por ejemplo, 3 up en el mismo estado con el mismo spin, entonces tenía que haber otro que no era ni up ni down. Entonces le llamaron strange, porque era raro. Entonces a este le pusieron strange y ya después empezaron a aparecer los otros que ya no sabían qué ponerle. A este le pusieron charm, a este le pusieron bottom y a este le pusieron top. Y el top, fíjense, es muchísimo más pesado que los demás. Este tiene una masa de 171 GeV, a diferencia de estos de acá que tienen como 2 megas. Otra cosa que es importante, por ejemplo, si yo sumo la masa de estos dos,
La masa, el protón era 2 down y 1 up, o 2 up y 1 down, da igual, lo que sea. Pero sumemos las masas de acá, esto es 4.4 megas más 2,4 megas, me da como 7 megas. Y el protón pesaba como 1 giga. Es decir, la masa de un protón no es solo la masa de los constituyentes, sino que también está toda la energía de ligadura dentro de estos constituyentes y las interacciones con los gluones. Entonces, la mayoría de la masa de un protón no viene de la masa de sus constituyentes, sino que de la dinámica que estos constituyentes tienen dentro. Es más, podríamos hacer cero la masa del up y el down y solo por la energía podríamos tener el protón que tenga casi la misma masa de la que tiene el día de hoy. Ya, entonces hay 3 generaciones de partículas, hay 4 bosones de Gauge, 2 de ellos son masivos. ¿Sí? Y tengo una duda, más que nada por desconocimiento. ¿Sí? ¿Cómo interactúa esto, por ejemplo, con la tabla periódica de los elementos químicos? Aquí, estos, solo estos dos. Estos dos generan protones y neutrones. Y los elementos de la tabla periódica se clasifican en el número de protones que hay en el núcleo. Entonces, el hidrógeno es un protón, el helio son 2, y así va subiendo en el número de protones. Entonces, solo estos dos están en los átomos que componen toda la materia. Y bueno, los electrones que están rodeándolo. Entonces, todo este resto de estas cosas no están en la materia ordinaria. Se le podría llamar como materia exótica. Sí. Existen, por supuesto. Pero Que existen. ¿forman materia en algún lado? Sí, incluso forman, pero es inestable. O sea, incluso uno puede ver casos de que uno puede ponerle y tirarle un muón a un átomo y lo tiene orbitando un rato y luego se va. O meterle incluso muones al núcleo, cosas así como ion absorption del núcleo. Si se puede, lo va a pasar si tú lo haces en la situación correcta. ¿Y le cae el electrón? ¿El muón? Sí. Vamos a hablar de él un poquito más. Ya, entonces, tiene este bosón de Higgs que fue bien famoso porque se descubrió la famosa partícula de Dios que le dicen. Esto nació solo como de una treta como publicitaria. El físico hablaba de esta como goddamn particle, le decía, y el editor le dijo que sonaba muy feo, que por qué no le ponían de God particle. Entonces le pusieron de God particle y los físicos nadie le llama así, todos le llamamos al bosón de Higgs o el Higgs. Y este es un bosón súper especial porque es escalar, ¿verdad? No voy a quedarme pegado, lo que significa que sea escalar, significa que es invariante bajo ciertas transformaciones. Y bueno, además de cada partícula que está aquí, tenemos las antipartículas. Y eso ya no, a esta altura de la vida no debería ser ninguna novedad, por si acaso, pero siempre la gente pregunta, ¡ay, las antipartículas! Bueno, las antipartículas existen y cada una de estas tiene una antipartícula. El electrón está el positrón, existe. Para el muón está el muón positivo. Cada una de ellas tiene una antipartícula. Lo que sucede es que las antipartículas usualmente, o más bien todas, tienen una vida media mucho menor, no son estables. Entonces, si uno podría crear un positrón, va a decaer rápidamente y lo vamos a perder. ¿Ya? Crear, nacer positrón. Existen, pero nosotros no podemos crear nada que no exista. Los científicos nunca vamos a poder hacer nada que la naturaleza no permita. Lo que pasa es que si es que yo no lo puedo... Aparecen y desaparecen. Por ejemplo, aparecen en muchas cosas, pero por ejemplo no aparecen aquí en la Tierra. Entonces pude hacer un experimento que haga algo que pase en otro lugar. ¿Ya? Pero existen, hemos detectado también... Ya, los quarks entonces dijimos que tienen 3 colores, los antiquarks también. Hay 8 gluones, entonces como los gluones son interacciones entre quarks, tienen un color y un anticolor. Porque por cada... como los quarks tienen 3 colores, los antiquarks también pueden ser anticolores, ¿ya? Entonces, si escribimos todo eso en lagrangiano, que es una forma de nosotros de representar estas cosas, se podría escribir así de simple. El lagrangiano del modelo estándar, que tiene todas las interacciones. Estas serían las interacciones entre todas las partículas mediadoras. Acá tendríamos la interacción entre las partículas mediadoras con los fermiones. Acá tendríamos tanto las interacciones de las partículas mediadoras con el bosón de Higgs como términos de masa para las partículas mediadoras, porque cuando interactúan con el Higgs, las partículas, debido a un mecanismo, pueden adquirir masa. Lo mismo acá. Acá están las interacciones del Higgs entre él y además como él asimismo se da masa. Y aquí finalmente tenemos un término de interacción que se conoce como el de Yukawa, que es la interacción entre el Higgs y los fermiones,
que también, además de hacer interacciones, le da masa a los fermiones. Y por supuesto, el mítico conjugado, que significa escriba lo mismo para las antipartículas. Oye, y lo primero, el de la izquierda, ¿qué significa? Estas son interacciones No, entre el de los... el enunciado, el de más. ¿El lagrangiano? ¿Sí, eso? ¿Cómo El se llama? lagrangiano es una forma, es un operador matemático que es útil, que nosotros utilizamos. Pero Se no, parece como ¿cómo la dijiste energía. que? Laranja. Lagrangiano. De Lagrange. Entonces, como tenemos todas estas cosas, esta es una simplificación. En realidad, el lagrangiano es este. Y aquí este incluso está reducido porque ahora tenemos la notación de Einstein, por ejemplo, de símbolos. Cada vez que ustedes vean un nu con otro nu, con un nu, con un mu, significa que están multiplicados. Y entonces cada uno de esos subíndices tiene 4 números. Entonces esto es como multiplicado por 4 al menos. ¿Ya? Entonces, para que vean que esta es una simplificación y ni siquiera está del todo correcto. Ya, entonces, ¿cómo interactúan estas partículas? Vamos a partir por los gluones porque son los más fáciles. El gluón solo interactúa con quarks, porque se dedica a la fuerza fuerte. Él solo interactúa con quarks y es lo que pasa dentro del núcleo atómico. Esa es su naturaleza. Y por supuesto que además una cosa que le encanta es interactuar consigo mismo. Después, podemos ver por ejemplo los neutrinos. Los neutrinos no interactúan con los gluones ni tampoco con los fotones, porque los fotones solo interactúan con los que tienen carga eléctrica. Entonces los neutrinos solo interactúan mediante Ws y Z, que son los bosones de interacciones débiles. Por eso es tan difícil pillar a los neutrinos, porque no interactúan con cargas eléctricas ni tampoco con cargas de color, solo interactúan mediante hipercarga, se podría decir, interacciones débiles. Entonces es muy difícil interactuar con ellos. Son como transparentes. En este momento nos atraviesan cientos de neutrinos de rayos cósmicos y no ni siquiera los sentimos. ¿Ya? No pasa nada. Los muones también nos están atravesando. Se dice que entra un neutrino por un lado y sale por el otro lado de la Tierra y nunca interactúa con nadie. Sí, exacto. Sí. Ya, entonces después están el fotón, que interactúa con todos los que tengan carga, y el Higgs también, que interactúa con todos los que tengan carga. Y también con el bosón Z. Entonces, vamos a hablar de esto un poco del Higgs. Se ideó una forma matemática para que las partículas tuvieran carga, porque nosotros no podíamos escribir un lagrangiano y llegar y ponerle masa a las partículas, porque ese lagrangiano no funciona. No es invariante, no conserva energía, o sea, no funciona el lagrangiano. Entonces, se dieron, lo único que podían hacer era hacer lagrangianos parecidos, pero con partículas sin masa. Entonces, se idearon una manera de darles masa, que era una manera matemática, que era añadir este campo escalar de manera matemática, antes de que ni siquiera alguien lo hubiera pensado en detectar. Y que después de cierto tiempo en el universo, vamos a decir que este es su potencial. Entonces, los potenciales normalmente, nosotros podemos pensar en los potenciales en la Tierra gravitatorios como los cerros. Si uno tiene una roca y la tira al cerro, lo más probable es que caiga y se vaya al fondo. El nivel más bajo de energía es abajo. Y todas las cosas quieren ir al nivel más bajo de energía siempre. Si uno cae, va y se va al suelo, ¿no? Se va hacia abajo. Entonces, este punto de abajo, cuando éramos muy temprano en el universo, era el punto de más baja energía. Pero en un momento se rompe espontáneamente la simetría del bosón de Higgs, del campo del bosón de Higgs, y pasa esto, donde el lugar mínimo no está en el cero. Entonces a él le cuesta mucha energía estar allá arriba. Dice, no, me cuesta mucho, entonces prefiero mover para allá al lado. Pero ahora estando allá al lado, el potencial ya no es simétrico. Está como que tiene una elección para un lado o para el otro. Y eso, cuando sucede, se dice que adquiere un valor de expectación. Y cuando adquiere un valor de expectación, aparecen términos de masa para estas partículas. Entonces, si se fijan aquí, en realidad el campo de Higgs son 4, el H+, un bosón 0, un H- y un H0, y el bosón de Higgs normal, que es la partícula de Higgs que nosotros encontramos. Pero todos estos otros, que también eran campos de Higgs, fueron absorbidos por los bosones W y por los bosones Z. Estos de acá le chuparon esos grados de libertad al venirse para acá, al romper este valor. Entonces es como una teoría bien rara, como que estos gallos se les ocurrió para explicar esto. Este normalmente... No, esto caen acá abajo, adquiere un valor de expectación el campo y por lo tanto
estos tres, por como interactúan, este queda solo. ¿Y ese está ahí arriba? El del medio dice que si el gráfico del medio es como el El H. monito. El monito del medio es como el H. No. Ese es como los Este cuatro. es solo como este es como una interpretación, ¿no? Ya. No lo veamos así, ¿ya? Ya. No nos vamos a confundir. Me confundiste con No, está bien, monito. si los monitos a veces sirven para ciertas cosas, pero después para ciertas otras ya no sirven. La cuestión son ecuaciones, y no hay forma de la son ecuaciones. No son matemáticas. Pero sí es verdad. Entonces cuando se le pone monito me hace cuesta. Eso es una de las cosas más difíciles. Cuando partió la cuántica, lo más difícil era darle una interpretación. Y hay como 15 interpretaciones distintas como en palabras de la mecánica cuántica. Cuando la mecánica cuántica finalmente es cómo interactúan estas cosas por medio de ecuaciones. Ya, el modelo estándar tiene ciertos límites, por ejemplo la gravedad, no está la gravedad, no la podemos incluir. Hay un problema de jerarquía que dice que estas escalas gravitatorias son una escala mucho más grande, la escala del universo mucho más grande que la escala del Higgs, que la escala del GeV, de la escala débil, como se le llama. Además hay una asimetría entre la materia y antimateria. Nosotros en nuestras ecuaciones y en nuestras teorías suponemos que la materia y la antimateria se comporta igual. Hay solo un cambio de carga, pero el resto no cambia. Pero aún así el universo parece querer que haya más materia que antimateria, y la antimateria decae rápidamente y es inestable. Entonces estamos hechos de cosas de materia y la antimateria no la vemos en todas partes. Y esto es importante, entonces uno de los grandes problemas es la masa y la oscilación de los neutrinos. Los neutrinos, cuando se creó el modelo estándar, se creía que no tenían masa. Entonces los crearon como no masivos. Y ahora después hay ciertos experimentos que, por ejemplo, hablan que hay diferencia de masa entre los neutrinos. Es decir, ok, si es que existen los neutrinos, la masa de uno tiene que ser tanto más grande que la masa de otro. Pero entonces eso significa que la única forma que pase es que tengan masa. Aunque no se sepa cuál es como la masa del primero, se podría decir, no sabríamos, necesitaríamos más experimentos. Este es un tipo de experimento que me da esta diferencia de masa, este es otro experimento que me da otra diferencia de masa. Entonces digo, ok, si los neutrinos existen, oscilan, y dado que oscilan, tiene que haber ciertas diferencias de masa, y dado que tienen estas diferencias de masa, significa que tienen masa. Pero el modelo estándar nos dice cómo tienen masa, porque para que tengan masa tienen que interactuar quizás con el bosón de Higgs o de otra forma, y eso no existe. ¿Sí? Te quería preguntar por la asimetría materia-antimateria. Pero no es necesariamente que lo que no es materia-antimateria, o sea, no son supresiones exactamente. Ahí estoy en la duda. Lo que nosotros vemos todo el rato es materia normal, electrones, vemos los quarks, los protones, y todo lo que está hecho de materia es lo que vemos normalmente, pero aún así existen los positrones, y si nosotros en algún choque se crea un positrón, al ratito ese positrón va a decaer en otra cosa. Pero materia y antimateria son complementarios igual o no necesariamente. No es como un complemento, no. O sea, lo eran, pero justamente en algún momento se rompió esa simetría. Exacto, hay una asimetría. Se ganó la materia sobre la antimateria. En algún momento eran casi indistinguibles, no se podría decir. Pero de repente se prefirió como la materia sobre la antimateria. Por suerte nosotros somos de materia, porque si hubiéramos sido de antimateria, pues no estaríamos acá. No sabría. ¿Quién sabe? Ya. Entonces, si los neutrinos oscilan, tienen que tener masa, así que hay algo que hacer con el modelo que no tiene masa. La unificación de las interacciones, esta simetría que dije que se rompía, era la simetría electrodébil, era la unificación de la interacción electromagnética con la interacción débil. Es más, no son una interacción separada, lo mismo que la electromagnética, es la unión de la eléctrica con la magnética. Son interacciones que se pensaban que eran una, antes se pensaba que estaban los fenómenos magnéticos por un lado y los fenómenos eléctricos, y después del tiempo nos dimos cuenta que era lo mismo, por eso se le llama electromagnetismo, porque son dos fenómenos que son lo mismo con la interacción débil y la interacción electromagnética. Existe la interacción electrodébil, que estaba conservada hace mucho tiempo atrás, cuando el universo estaba partiendo, y luego después de un tiempo se rompe espontáneamente, el Higgs adquiere un valor de expectación y todas las partículas adquieren masa. Falta solamente una con la gravedad. Exacto. Falta caleta. Entonces, lo otro, por ejemplo, es materia oscura. Y aquí yo, por ejemplo, puse una foto que es bastante interesante. En esta foto tienen dos colores. Por acá pasó un grupo de galaxias hacia allá y pasó otro grupo de galaxias hacia acá. Interactuaron entre ellas y pasaron de largo. Ya pasaron, es decir, esto de aquí, todo esto de aquí es lo que venía de la izquierda y todo esto de acá es lo que venía de la derecha.
interactuaron entre ellas. Entonces, por medio de rayos X, miden dónde estaba la mayoría de la materia bariónica, la que conocemos, la que emite radiación. ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Aquí estaba todo el gas caliente, que si se fijan, se va como quedando atrás de esta cosa azul. Y esta cosa azul es donde está concentrada la masa de este choque debido al lensing gravitacional. El lensing gravitacional significa que como se curva el espacio-tiempo en ese sector, cualquier imagen que venga desde atrás se va a curvar, porque ahí hay mucha masa. Entonces se dieron cuenta que la mayoría de la masa ellos no la podían ver. Entonces la mayoría de la masa de estos choques de grupos de galaxias, la mayoría de la masa pasa, y pasa rápidamente, incluso pasa sin verse, como sin frenarse, a diferencia de la materia ordinaria que se queda atrás, porque interactúan unas con otras. Es decir, la materia oscura, si es que existe, y dado que debería existir, interactúa poco. Es como que se parecería a los neutrinos. Y existe, y ahí está. No sabemos lo que es, y si uno hace, y después está otro que es la energía oscura, que tiene que ver por qué el universo se expande aceleradamente y cosas así que no voy a hablar. Pero si uno suma todo, la materia ordinaria finalmente es como el 5% nomás de la materia y la energía que existe. Luego la materia oscura, que se le llama oscura un poco porque claro, no se puede ver, no aparece en el telescopio y además porque es como oscura, porque no se sabe lo que es. Y lo mismo la energía oscura, que ocupa aproximadamente el 70% de todo lo que hay. Una consulta, o sea, antimateria, materia oscura, energía oscura, son todos distintos. Todo distinto. Por eso, yo siempre me gusta insistir con esto. Antimateria ya es como, hay que darlo por hecho. Ya eso, aunque suene de ciencia ficción, antimateria, no, que la antimateria, las películas, antimateria es súper común, solo que aparece y se muere rápido. Y eso sí existe, y para toda partícula existe su antipartícula. Eso ya está. La materia oscura es algo que hay mucha investigación al respecto porque no se sabe cómo es. Se saben algunas cosas, no otras. Y la energía oscura básicamente no se sabe casi nada. Ya, entonces, ¿cómo aparecen estas cosas raras? Porque si no la vemos en la materia normal, ¿por qué sabemos que están? Si no la vemos aquí en la mesa, no aparecen muones aquí de la mesa. Entonces, por ejemplo, el muón se descubrió en rayos cósmicos ya en el año 36. O sea, uno piensa que estas cosas son como de ciencia ficción, pero en el año 36 ya estaban captando muón. ¿Y cómo lo captaron? En estas cámaras de gas, cámaras de burbujas. Estas burbujas cuando pasa un electrón como que se rompen y van dejando como un caminito. Y le ponen campos magnéticos para que se curven, ¿ya? Entonces acá venía cierta partícula que lo más probable es que sea un pión. Yo creo que en esta época no se sabía que era un pión, y de repente decae a un muón y sale para allá el muón. Si se fijan, este radio de curvatura del muón, porque el campo magnético está aquí, es como bien largo, es como que su centro estuviera como bien abajo. Se fijan, es como que el radio de curvatura está aquí. Y luego decae un electrón que se curva muy rápido con el campo magnético. Y eso significa que este tiene mayor masa porque se curva menos en ese campo magnético que este de acá. Tiene carga. Y además, fíjense lo que pasa, este venía para acá y el electrón salió para allá. ¿Qué pasó aquí? Algo debería haber salido para el otro lado, como un fantasma. Ese es el famoso neutrino que faltaba. No se puede, no lo detecta la cámara de burbujas, pero algo sale para allá. Y bueno, y todo el rato nosotros nos llegan desde galaxias, desde el mismo Sol, de distintos lugares partículas. Y nos llegan partículas de alta energía y están todo el rato chocando contra la Tierra. Nosotros las podemos ver. Algunas de esas son, por ejemplo, los muones. Y el resto, bueno, aquí aparecen todas. Entonces nosotros lo que hacemos, agarramos grupos de partículas, de protones en este caso, las aceleramos y estas colisionan, las hacemos chocar unas contra otras. Y la energía que está acumulada para hacerlas chocar se transforma y produce nuevas partículas. Como dije antes, la suma de la masa de todo lo que sale es mayor a la masa de las partículas que venían. Uno de estos aceleradores es el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. Es un círculo de 27 kilómetros de largo, o sea, la circunferencia mide 27 kilómetros. Está enterrado 100 metros bajo tierra y está en la frontera entre Suiza y Francia. Hay 4 grandes experimentos: el CMS, el Atlas, ALICE y LHCb. Y básicamente lo que se hace es que se agarran estos grupos de aproximadamente 10 a la 11 protones, más o menos,
y los aceleramos en radio frequency chambers y las hacemos chocar cada 25 nanosegundos en un choque que entre las dos acumulan una energía de 13,6 teraelectronvolt. Para que entonces sepan, un nanosegundo son como 10 a la menos 9 segundos, por lo tanto chocan súper rápido, todo el rato las estamos haciendo chocar y básicamente lo que hacemos es repetir y repetir el experimento una y otra vez. Chocamos protones todo el rato. ¿Y la velocidad que lo Es la velocidad, casi la velocidad de la luz. Eso es lo que quiero preguntar. Si cambias la velocidad, cambia lo que tú observas. Eso te va a dar la energía. Entonces, mientras más energía tú tengas, más adentro vas a poder llegar y no solo eso, además partículas más masivas vas a poder generar. Entonces quizás hay más familias, quizás después del top y del tau y de todo eso hay unas mucho más pesadas, pero para poder descubrirlas tenemos que ponerle más energía. ¿Por qué pasa que se dice como en 3 años más vamos a poder saber no sé qué cosa? Como qué ajuste se le hace a esa cosa para que... Porque sabes más o menos cuál es la precisión, porque tú decís, ok, con tantos datos esto tiene que ver con la luminosidad. La luminosidad tiene que ver con cuántos protones tú tienes por segundo. Entonces tú dices, ok, para encontrar un Higgs yo necesito hacer, qué sé yo, 100.000 colisiones. Entonces, si es que lo colisiono no sé cuántas veces, voy a tener la estadística suficiente para determinar una otra cosa. Y para eso necesitas tener la máquina corriendo más tiempo y repetir el experimento una y otra vez. Es la velocidad, 0,999. Es más, hay un momento que tú todo lo que aceleras ya no se transforma en un aumento de velocidad, sino que solamente un aumento de energía. Porque es energía relativista finalmente. ¿Ya se encendió? Sí, se encendió esta semana, se encendió el martes. ¿Y cuánto subió en Ahora están a 13,6. ¿Y hasta cuánto puede llegar alguna vez? Hasta 14 es el diseño inicial. Pero la idea es siempre estarlo mejorando. Ya, pues entonces para poder hacer lo que se hace hay 1232 imanes superconductores dipolares. ¿Qué significa esto? Son electroimanes, pero necesitan generar tanta energía que si yo hago pasar esa energía por un cable para hacer el electroimán, el cable se funde. Entonces no me sirven los cables normales, tengo que usar cables superconductores que funcionan a cero resistencia, pero para eso tengo que tener entonces la máquina a una temperatura que es más baja que la del vacío que hay en el espacio. ¿Y cómo hacen eso? Chupando para afuera y todo lo que haya, lo sacas con bombas y además tienes todo un sistema de criogenia que mantiene todo bajo temperatura. ¿Y de qué se alimenta? Baja. Entonces, una vez que tienes estos imanes dipolares, hace girar por ellos energía y esto lo que hace entonces es curvar la trayectoria de los protones, porque en realidad se aceleran en estas cavidades de radiofrecuencia, que es como ponerle una pila todo el rato, que es como empujarla todo el rato. Pero el LHC realmente no es un círculo, es un octógono. Tiene partes rectas, una curvita, otra parte recta, otra curvita, entonces solo la curvan en un pedazo de la trayectoria y luego ya sigue recta, la curvan de nuevo, sigue recta, y para eso usan los imanes dipolares. Y como son protones, los protones quieren separarse entre ellos, son todos positivos, no quieren estar juntos, entonces para mantenerlos juntos usan estos otros imanes cuadripolares que los mantienen apretados. Y justo antes del choque, hacemos lo que se llama el squeezing del bunch y reducimos ese espacio que viene como el área del grupo de los protones a una cosa milimétrica, que es como reducir el área de toda Europa al tamaño de una moneda. Así se reduce en escala el bunch y lo hacemos usar con la mayor densidad posible que haya en el grupo para poder tener la mayor probabilidad de que efectivamente choquen protones y tener la mayor cantidad de luminosidad posible. La luminosidad entonces es el número de protones por unidad de área y tiempo, y integrada al integro sobre el tiempo, entonces me da el número de partículas que voy a obtener de las colisiones, esa luminosidad por la probabilidad de que pase algo. Entonces, con lo que se juntó en el RAM 2, se juntaron 10 elevado a 15 aproximadamente colisiones, y eso por supuesto que es imposible de guardar, no tenemos la capacidad de guardar toda esa información. Ya, entonces aquí, ya que he hablado mucho, vamos a ponerle un pequeño videito ahí para distender. Si no, igual lo tengo grabado. Hacer más pila. Si no lo tenía conectado, ya. No, si ahora debería agarrar, tenme un segundo.
Sí, sí, Hablamos de socialismo. sí, No vale la pena. Bravo. Toda la máquina que te- cuando le ponen Oye, como ¿y atributos. cuánto quieren llegar? O sea, 14 nomás, creo que puede ser. 14 Y ahora sí, entonces, Tom Cruise. 14 por cargó. Cruz. Mira, ahí está. Hidrógeno. Ya, entonces se parte con el tanque de hidrógeno, básicamente, aunque se vea sencillo, ahí es parte inicial, crucial Ahí está la materia. del acelerador, entonces ahí se ve más o menos la escala. Entonces, del hidrógeno lo pasamos con harto cuidado aquí a este lugar, y una vez que está aquí se le pone energía, y esa energía que se le da libera a los electrones, y entonces se van. Nos quedan los puros protones, es decir, ahora esto es positivo, lo sacamos para afuera. Esto es un átomo de hidrógeno, solo tiene un protón. Entonces, una vez que están ahí, ¿sí? Ahí lo meten y los compactan. Catódicos, Claro. No, canales. no sé. ¿Qué para separar protones? A los. Sí, puede Canales ser. separados. Una vez que ya tienen los puros protones, lo aceleran aquí en el LINAC 2. Y en el LINAC 2, una vez que salen, que es un acelerador lineal, ya tienen más o menos la mitad de la velocidad de la luz. Y una vez que llegan ahí, para que sea más eficiente acelerarlos, los pasan al Proton Synchrotron Booster, que es el booster donde los aceleran lo más rápido posible, y para eso separan en los grupos en 4. Y para poder acelerarlos, entonces, ya no sirve ponerle solo una pila, porque si se fijan el movimiento ya no es en línea, sino que es un movimiento que es periódico. Entonces se le pone todo el rato, se podría decir como una pila, pero es un pulso que va variando, ¿ya? Entonces se ponen pulsos variables. Y para que se curven, porque si no, si uno los empuja y ellos les gustaría irse recto, se le pone entonces un campo magnético para que se queden girando ahí en esa curva. Y ahí también entonces finalmente los aceleran como, no solo los aceleran, sino que también los aprietan, Como echarle vuelo. los compactan, y esto creo que ya alcanza como el 91% de la velocidad de la luz. Y una vez que están ahí bastante juntos, los meten Al grandote. al Proton Synchrotron, este todavía no es el más grande, y aquí ya es el punto de diferencia donde ya cualquier energía que se le da, metieron otro, entonces metieron un grupo y luego metieron otro justo al contrario, como en desfase, como... Sí. Y por supuesto no solo se meten eso, se meten varios. Pero en la misma dirección todavía. Entonces dependiendo de la velocidad, sí, pues en este caso en la misma dirección, en la realidad se meten varios, porque como uno los toca cada 25 nanosegundos, en realidad no tiene trenes de grupos de protones, más que uno y uno. Pero acá todavía no están chocando. Aquí no están chocando, están todos yendo hacia el mismo lado, pero uno con otro lado. Y aquí entonces la velocidad ya no sigue subiendo tanto, ya van como al 0,99 de la velocidad de la luz, y cualquier energía extra que le den hace que solo suban su energía y no tanto su velocidad. Empiezan a llegar a su límite de velocidad. Y una vez que están acá, los mandan entonces ahora sí al tubo grande. Y aquí los Ahí, hacen uno para cada lado. ¿no? síntesis. Eso es lo que va a pasar. Ahí en realidad, perdón, los pasan ahora sí al SPS, que lo acelera un poco más. Y si se fijan, este tiene dos salidas. Entonces, el que viene por acá va a poder salir para allá, y este de acá lo hacen salir para allá. Entonces ahí entonces hacen que salgan unos para un lado y otros para el otro. Y ahí choca. Y no chocan en cualquier lado, sino que chocan en algunos de estos 4 puntos que yo les dije, como Claro, sí. antes, que era el CMS que está aquí, el Atlas que está acá, el HCB. Entonces hay ciertos puntos donde los haces se cruzan. ¿Cómo mierda se calcula dónde van a chocar así como? Porque le ponemos campo magnético para que se choquen. Pues. Ahí los colimamos, ahí nosotros manejamos los grupos de protones. ¿Sí? Y así como la cosa de las rendijas, tú podéis ver la reacción y es una, pero si lo mides en el in situ es otra. Es que aquí nosotros lo único que hacemos es, ya sabemos, ya no tenemos esa duda. Ya sabemos lo que pasa, entonces nosotros solo interactuamos con ellos y debido a esa interacción, luego vemos los pedazos y tratamos de inferir qué fue lo que pasó. ¿Cuál es el fin último de este experimento? Ver de qué está hecho las cosas, básicamente. Seguir investigando acerca de qué se hacen, hay más partículas. Ese experimento no necesitaba cómo trasladar información.
También, por supuesto. Algo que no tengo incluido en la charla, o sea, el LHC incluso en los años 70, cuando existía el LEP, ellos inventaron la World Wide Web para poder justamente hacer traspaso de datos. Tienen tantos datos y tienen que trabajar tantos científicos en esto. No, estamos hablando del experimento. No, pero lo mismo, ellos para el experimento anterior... A través de ahí trasladar información de un punto a otro rápidamente por llegar a la velocidad de la luz. O sea, ya, con entiendo. velocidad de la luz. Como para hacer una aplicación, dices tú. Claro, trasladar. Puede ser, pero no, el experimento en sí no funciona. Y que esta información. Pero tú mandas un WhatsApp y eso va a la velocidad de la luz. Exacto. Tú mandas un WhatsApp y eso va a la velocidad de la luz. O la fibra óptica también. Pero esto entonces solamente tiene, no tiene como una aplicación directa, pero para construir la máquina, eso sí, ojo, porque muchas veces, ¿para qué sirve? Solo para construir la máquina igual se necesitó ingeniería de punto de computador. O sea, siempre hay investigación que está todo el rato al lado del detector. Al lado. Entonces, en estos puntos donde se junta, se colisionan, entonces que hay como una imagen que van los protones ahí embalados. Y justo donde se chocan, nosotros queremos poder medir lo que sale. Entonces, justo alrededor del punto de choque, ponemos los detectores. Entonces ahí por cada choque salen cientos de partículas y nosotros tenemos distintos tipos de detectores, los enchufamos y los pasamos por todos estos computadores. ¿Sí? Vamos a justo hablar de eso en la próxima slide. Sí, aquí todo lo que podría salir está en el video. Ya voy a avanzar. La cantidad de hidrógeno es... Entonces, en el LHC trabajan más de 10.000 científicos, ingenieros y técnicos. Se empezó a construir el LHC en 1980, para que vean que esto es antiguo. Y antes de eso ya existía el LEP, en los 70, en el mismo túnel. O sea, hacer aceleradores no es nada nuevo. Oye, ¿por qué los africanos no lo tienen colaborado? Los amarillos son los que somos parte de la colaboración del detector Atlas. ¿Ya? Entonces, en el LHC hay varios detectores, hay 4 y hay otros detectores chicos, y nosotros en Chile, al menos el grupo en el que yo trabajo, pertenecemos a la colaboración del detector Atlas, en la que trabajan aproximadamente 3.000 científicos, ingenieros y técnicos. ¿El que está debajo de España? Marruecos. Entonces, aquí está el detector Atlas y cómo funciona, un poco la pregunta que hacías tú. Sí. Entonces, es así de grande, es un cilindro que tiene como 25 metros de diámetro y 44 metros de largo. Entonces acá uno puede ver personas, esto de aquí son personas, supuestamente, pero estas personas son como de 2 metros, para escalarlo rápido, claro, son alemanes. Entonces esto se ve como que estuviera abierto, esto se ve como esos modelos de la Tierra cuando le sacan como un pedazo para ver el núcleo, pero no es que sea así, esto está cerrado. ¿Ya? Entonces está separado, uno tiene, justo aquí chocan, vienen por acá, los protones vienen por acá y llenamos alrededor del punto de interacción de distintos tipos de detectores. Tenemos el inner detector, después más afuera tenemos los calorímetros y después al final tenemos los calorímetros y al final tenemos los detectores de muones. Entonces, las partículas cargadas, por ejemplo, nosotros tenemos campos magnéticos, acá tenemos imanes y las partículas cargadas se doblan cuando pasan por campos magnéticos. Entonces, una forma de verlas es que ponemos estos campos y se curvan. Entonces, sabemos que las que se curvan están cargadas y las que no se curvan no están cargadas. Ya tenemos una forma de discernir. Ahora otra cosa, muchas de estas partículas se pueden detener en el detector, como por ejemplo los electrones y los fotones. Los electrones, como son cargados, dejan una traza en el detector interno y en este calorímetro lo que sucede es que empiezan a chocar con varias placas de cobre, lo que hace que vaya saliendo cada vez más electrones y además tienen material adentro, un material activo que por cada electrón que llega se irradian, se ionizan y salen más cargas y todas estas cargas pasan en pequeñas diferencias de potencial, entonces se generan pequeñas corrientes. Nosotros medimos esas corrientes. Entonces si pasa por ahí, esos canales tú tienen corriente y los otros canales no pasó corriente. Entonces, de todos esos choques en realidad lo que pasa es que pierden toda su energía y se detienen antes de continuar. Entonces los electrones logran detenerse dentro del detector. Los fotones muy parecidos, pero los fotones no tienen carga, entonces no dejan traza en el detector interno y se detienen acá. Los hadrones, como el protón y el neutrón, se detienen en el calorímetro hadrónico. Los muones se curvan, dejan a veces un poco de marca aquí, muy poca porque interactúan poco los muones también, porque son más masivos, y también dejan algunas señales en el espectrómetro de muones, pero se van, no logran detenerse. Y los neutrinos pasan completamente a través del detector sin ser detectados. Los electrones son estos, sí.
logran ser ¿Inspectores salieron si hay puros electrones? O sea, puros proveedores. es justamente de las interacciones. Hacen interacciones y salen nuevas partículas, es lo que yo digo. Tú chocas protones y de esos protones salen de todo. Salen de todo. ¿Saben Higgs acá o no? Todas. Pero, Eso fue la inyección de energía. Por la inyección de energía, exactamente. Y hay probabilidades. Lo más que puede producirse, por ejemplo, son tops, es lo que más se produce, que son unos quarks. Y después se van produciendo más de otro tipo de cosas. Entonces nosotros empezamos a ver cuánto porcentaje se produce cada cosa. Y las cosas exóticas, que es las cosas que nos gustaría medir hoy en día, son las que menos se producen y por lo tanto tenemos que hacer más experimentos para poder verlas, porque son exóticas. La idea de esto es ver hasta dónde llega lo más pequeño. Y no solo eso, sino también la interacción entre estas cosas. No solo las cargas, sino que sus interacciones. ¿Sí? Los detectores de neutrinos que existen en la Tierra, ¿ven estos neutrinos de repente? Sí, ¿O los solares? sí, no, sí, hay detectores de neutrinos que funcionan con otro tipo de tecnología. Oye, no, pero tu pregunta es los neutrinos que se generan justo en esta. Sí, Hay hay. poder decir, estos son neutrinos que se Que vienen producen en del el LHC, HC. sí, por supuesto. por eso Son uno de los experimentos. Hay una pregunta, ya que se generan Higgs, Acá se genera Higgs, pero los Higgs no los ven directamente. no, pero el Higgs decae rápidamente. Pero ¿existe la posibilidad de ver Higgs directamente? No, porque tiene una vía media tan rápida que yo al tiro veo las partículas a las que decae. Y aparte, ¿cómo lo medirías si no tiene... Pero por ejemplo, los tau pasa lo mismo. Los tau, que son los hermanos grandes de los electrones y de los muones, ellos también decaen rápidamente y muchas veces decaen en hadrones. Es bien raro porque son leptones y decaen en hadrones. Y esos decaen aquí adentro. Entonces lo que tú ves es que de repente hay una línea que parecía la que yo mostré del electrón con el muón y de repente sale otra cosa, como que se corta y es como que justo ahí. Entonces tú ahí ves lo que se llama como displaced vertex, que es como que el vértice está desplazado del punto de interacción. Y eso es porque hubo una partícula que tenía una vida media un poco más larga y decae dentro del detector. Eso le pasa a los tau, pero el Higgs no alcanza a ser detectado en el detector, solo lo que sale de él. ¿Cuánto se demoran de caer? No, hace la vida media. Poco. Pero mucho más. Menos que todo lo rápido que otro. lo Sí. ¿Pero es detección o...? Interactúa, no, interactúa con nuestros detectores, nosotros recibimos las señales, las pasamos por todo un tema de O sea, software se detecta y después... y después decimos, por aquí pasó algo que debería tener esta característica. No sale más. Nunca lo ves con los ojos. No Solo va a decir... ya sí. La vida media es... Haces varios choques y hay cierta probabilidad de que se produzca. Entonces, mientras más choques haces, más veces lo ves. Pero siempre manteniendo esa probabilidad. esa partícula que no es detectada por el detector, tú sabes que existe y que pasa sin ser detectada. Sí. ¿Existe la probabilidad de que existan otras que no Por son supuesto, detectadas? sí, eso es parte de lo que se busca. Materia oscura que no sea neutrino y que no se vea en el detector. Que haya diseñar una manera de Lo puedes ver siempre haciendo el análisis de la conservación de la energía. O si no se conserva la energía, significa que hay algo que por un lado está saliendo que no lo está viendo. Pero eso sucede. podría decir que la vida No lo media, hemos visto, vemos solo neutrinos hasta el momento. la vida media es inversamente proporcional a la masa. Sí, ¿Sí? Entonces, mientras más masiva, más rápido cae. sí. Estoy en lo correcto. Pero no es directo, sí, hay O sea, por eso otra. te digo, el Higgs es pesado. Sí, tiene 125, sí. En comparación al resto, a los W, a los Z. El top también, por ejemplo, el top tampoco le podemos ver el vértice desplazado. Es más masivo, la vida media es inversamente proporcional, ¿sí o no? Pues podría ser Pero es una ley o tiende a pasar más. La vida media va como uno sobre uno. Ya bueno, entonces de todos estos choques se producen una cantidad enorme de información, 60.000 millones de megabytes por segundo aproximadamente, lo que es imposible de guardar en ninguna parte. Entonces lo que usamos es un trigger. Porque de esto, hablando sobre todo de la hadronización, cualquier hadrón o quark que salga, lo que va a generar cuando empieza a salir son cientos de otros hadrones que vienen con ellos porque los trataron de separar y ellos no querían separarse y entonces empiezan a producir miles. Entonces tenemos que limpiar los datos. Y una forma de hacerlo entonces es, primero lo hacemos con un hardware que solo, dependiendo de las señales, hay mucho por acá, hay menos por acá, va pasando o no pasando, y después uno hace una selección más limpia en su computador, bueno, no en su computador, sino que en la grid de computación, que ahora es como el análogo de lo que existía en esa época, que era la World Wide Web. Hoy en día tenemos la LHC Grid, que son varios computadores conectados, todos con fibra óptica, donde uno se podría bajar como la discografía completa, no sé, de los Rollings en un segundo.
Está todo conectado súper rápido. Lo difícil es acceder desde Chile porque Chile no está conectado con todo el mundo con fibra óptica, entonces por más que entre los computadores de allá todo funcione bien, tú lo traes para acá y ahí tú pones lenta la cosa. Entonces, fun fact, ex-particle physicists make the worst biologists. Pero igual hay opciones R, Python, Julia, puedes trabajar eso sin Somos más que todo Oye, root como ¿por qué software. hiciste eso con la Root niña? como software. Pero el resto Python, C, y Jupyter igual a veces por lo menos, porque es muy pesado, porque es visual. Hay que programar más que usar el proceso visual. Ya, entonces, claramente hoy en día en el trato animal no hay que hacerlo, pero bueno, claramente eso es más o menos lo que hacemos. Chocamos una cosa contra otra, despedazamos y vemos lo que era. Y ahí tratamos de analizar qué era lo que había. En el caso de la rana,